con esa poder que tiene el Espíritu Santo, ahora yo lo transmito a ustedes. Una palabra que no es mía, una palabra que Dios la dio a su pueblo para edificar y para humillar a los que son de Él. Colosenses 2, hermanos, quiero ligarlo un poquito con lo que hemos estudiado, en el que en mi parte estoy predicando lo que es Génesis. Y no quiero adelantarme a la parte de Génesis si no ligamos estos dos testamentos, el antiguo con el nuevo, que están unidos. Mucha gente en esta iglesia cree que el Antiguo Testamento es obsoleto, pero no es así. El domingo pasado escuchábamos el mensaje, solo un evangelio. ¿Quién es el evangelio? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el creador, hermanos? Y doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da, les digo nuevamente y les repito, de estar al frente de ustedes. Vamos a orar. Bendito Señor, te alabamos y glorificamos hoy en esta tarde por esta oportunidad de venir a escuchar tu palabra, la palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, en mi pensamiento como hombre natural, pienso y quiero que tu palabra actúe con todos los presentes. Pero Señor, yo debo someterme a tu soberana voluntad, que por medio de tu Espíritu Santo toques a aquellos a los que tú has llamado. No está en mí, Padre, no está en mí. Yo hago mi parte. Y tú, Señor, tienes la parte de decidir y de quien ya tienes a esas personas, hombres, niños, jovencitas, jóvenes, que van a ser llamados por tu palabra. Que tu nombre sea glorificado, Señor, hoy en esta tarde. Y quita de mí todo protagonismo. Soy un siervo inútil, pecador, que predica tu palabra a Jesucristo, nuestro Redentor. Quédate con nosotros, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios, y por su Espíritu, por el poder de su Espíritu, nos da el poder reconocer a Cristo. ¿Ves? No es de nosotros, es por la voluntad de Dios y a través de su Espíritu Santo. El reconocer a Cristo en todas las cosas. Espero que usted reconozca a Cristo en todo lo que usted hace, en todo lo que usted ve, en todo lo que usted escucha, en todo lo que usted lee. Y estamos aquí, hermanos, por la voluntad de Dios, no solamente para disfrutar a Cristo, sino para que su palabra nos transforme. Usted ha sido traído aquí por una razón y es por el Espíritu de Dios. Tal vez no quiera venir, tal vez lo obligan a venir. Pero quiera Dios y que tenga misericordia de usted y que lo transforme. Así que bendito sea Dios, hermanos, por estar reunidos. Y ruego a nuestro Señor que ni este siervo inútil ni ninguno de ustedes tome en vano su gracia. Desde la eternidad, hermanos, es decir, antes de la creación, el propósito de toda la obra del Espíritu Santo es revelar a Cristo. Es revelar a Cristo, no otra cosa. Y corremos muchos riesgos, hermanos, cuando uno quiere conocer acerca de la vida de Jesús. Corremos riesgos de equivocarnos. El Evangelio nos da una parte de la vida de Jesús, nada más. Su ministerio, una parte muy corta de la vida de Cristo, de este Cristo que es eterno, desde antes de la creación del mundo. Y el cuerpo de Jesús, hermanos, este cuerpo que fue encarnado, funcionó como un velo. Usted sabe que es un velo. Entonces, mientras él caminaba en la tierra, en este ministerio, había algo que no había sido revelado aún.
Jesucristo, hermanos, tenía que despojarse de ese velo. ¿Cuál era ese velo? Su cuerpo. Para un propósito. Un propósito por el cual había venido y que tenía que cumplirse. Y se revelaba a toda la creación. Fue revelado a toda la creación, mostrando la grandeza de nuestro Dios. Y sabemos que toda la creación fue creada por Cristo. La creación tiene su sustancia, hermanos, dice un pastor, tiene su ADN. Y todo lo creado fue creado para mostrar a Cristo. Para mostrarlo a Él. Para darse a conocer. Para que sea expuesta su gloria, expresada su gloria, hermanos. Y eso quiere decir que esa es la realidad que nos debe dominar en todo lo que fue creado. Todo nos debe dominar. A usted y a mí, hermanos, eso es lo que nos debe dominar, esa realidad de Cristo dándose a conocer. Hoy vamos a hablar, hermanos, de algunos conceptos que probablemente están en nuestra mente por mucho tiempo. Pero es importante que tomen un orden dentro de esa cosmovisión del propósito eterno de Dios. De inicio, una diferencia que tenemos que tener nosotros entre la Escritura y la palabra. ¿Usted sabe qué diferencia hay, hermano? ¿Qué es Escritura y qué es la palabra de Dios? Porque por ahí podemos evitar muchos errores. Yo he cometido ese error. Y decimos, vamos a abrir la palabra de Dios. Pero gracias a Dios por su revelación divina, hermanos, es que nosotros hemos entendido que la palabra, ¿quién es? Cristo. La palabra es Cristo, hermanos. Y la Escritura es la que habla de Él. Pero la palabra es Cristo. No es lo mismo, hermanos. El verbo no es lo mismo, la palabra que un día se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y siempre en ese mismo orden, gracia y verdad. Entonces, por medio de la Escritura, hermanos, nosotros corroboramos que esta es la palabra de Jesucristo y es lo que Él decía. Toda la Escritura habla de mí. Y Cristo se los decía a los maestros, a los escribas, a los fariseos. Ahora estoy enfrente de ustedes, delante de ustedes, y ustedes no me conocen. A menos que Jesucristo les dijo, que nazcan del Espíritu para que el Espíritu les revele mi persona. ¿Quién soy yo? Por lo tanto, hermanos, toda la edificación de la iglesia está en manos del Espíritu Santo. No de este siervo inútil que tiene en su frente, enfrente. Que muchas veces es lo primero que vemos. Va a predicar este cuate. Ay, bueno, ya voy y vengo con mi oído con un candado. Pero tenemos que quitarnos esa, no sé cómo se le puede llamar, prejuicio. Gracias. Pero la palabra de Dios dura y muchas veces no nos gusta escuchar la palabra de Dios y culpamos al que la está predicando. Sí, pero toda la Escritura, hermanos, ahí corroboramos que es la palabra de Jesús. Y Él les decía a los fariseos, yo estoy frente a ustedes y ustedes no me conocen a menos de que nazcan del Espíritu, para que el Espíritu les revele mi persona. Por tanto, hermanos, la edificación de la iglesia, nuevamente les digo, está en el poder del Espíritu Santo. Porque la iglesia es Cristo. Cristo impartido en vida, hermanos, el Cristo que necesitamos ver, el Hijo de Dios que se nos ha revelado.
Jesús dice, hermanos, y lo estudiamos hace algunos meses, toda la Escritura habla de mí. Y lo dice desde el primer versículo que está en la Biblia. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde dice? La Biblia se evalúa o se traduce o se interpreta, gracias nuevamente, con la misma Biblia. Mire, vayamos a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién habló al inicio? ¿Qué dice el autor de Hebreos? ¿Quién constituyó el universo? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Ahí estaba Cristo en la primera expresión de Génesis 1:1. La manera en que Dios operó, hermanos, y opera con su pueblo, y hablo a través de que vemos en la Biblia cómo operó el pueblo de Israel y opera con su pueblo. Y vemos cómo la Escritura, hermanos, fue configurada. Tiene una única objetivo, es revelar a Cristo, mostrar a Cristo, dar a conocer a Cristo. No tiene otro objetivo, otra meta. Si usted lo abre con tal de que dice, voy a leerlo para que me dé bendiciones, estamos cerrados. Y muchas veces, hermanos, nos preguntamos, bueno, sí, está bien, o sea, el Antiguo Testamento, ¿qué? Pues habla de puras historias bíblicas. Y a veces hay muchos comentarios, a ver, ¿qué significa el arca de Noé? No se ha preguntado, ¿qué significa el arca de Noé? Pues es una historia bíblica. Y vemos al maestro de la escuela de formación cristiana y le dice a los niños, bueno, leemos la historia del arca de Noé y vemos que la familia de Noé, que eran fieles a Dios, al Señor, subieron al arca y Dios los salvó y mató a todos los malos, a todos los que no creen en el Señor. Y el maestro dice, niños, ¿cuál es la enseñanza? Dios cuida a los que son buenos. Bravo por ese Dios, ¿verdad? Y nos cuida a los que estamos en el Señor, y a todos los que son malos son castigados. Listo, la historia bíblica. Pero el arca de Noé no habla de eso, hermano. El arca de Noé habla de Cristo. Cristo es el arca, hermanos, donde Dios cumple su promesa. ¿Recuerda Génesis 3:15 que vimos? Dios hizo un pacto, que iba a haber una simiente, hermano. ¿Qué hubiese pasado si Dios no salva a la familia de Noé? Esa arca que era Cristo, hermano, transportaba no específicamente a la familia de Noé. Estaba transportando una simiente. Estaba guardando la simiente que dijo en Génesis 3:15. Una familia divina, hermanos, en el cual los que hemos sido comprados por Jesucristo pertenecemos. Todos los que estamos en Cristo. Entonces, cada vez que usted lea el Antiguo Testamento, hermanos, se tiene que hacer una pregunta. Hágase una pregunta. ¿Dónde está Cristo? Un error muy común. Salmo 1. Tú tienes que ser el justo. Aquel que nos ha sentado en sillas de escarnecedores. ¿De quién habla el Salmo 1, hermano? De Cristo, el único que no ha pecado. Y muchos salmos hablan de Cristo. ¿Dónde está Cristo, hermanos?
Toda la Escritura habla de Él. El escritor de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, ahora solo habla por el Hijo. Y es interesante, hermanos, porque el original, dice los que estudian, esto lo escuché de una predicación de un pastor, dice que no habla por el Hijo. El original griego dice que Dios habla Hijo. Es decir, que Dios nunca habló otra cosa que no sea su Hijo. Porque Él es la palabra. Y cuando el Padre, Dios Padre, se expresa mediante el Hijo, hermanos, la revelación de sí mismo es a través de Cristo. No hay otra. Él es la palabra. Y la Escritura nos habla, hermanos, acerca de Cristo también, de tipos de Cristo, de sombras de Cristo, de señales de Cristo, refiriéndose a Él. Señales que lo indicaban a Él, al que había de venir. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Muchas veces nos queremos quedar con las señales y no con la palabra. O nos quedamos con la señal nada más. Y ahorita ya está en boga otra vez el miedo, ya va a venir. Porque son señales. Pero ¿por qué tienes miedo a lo que venga? Porque no está en Cristo de ti. Pablo, Gálatas 4:9, mire lo que dice, hermano Pablo, el apóstol Pablo. Quieren volver a esclavizarse. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Tú no conoces a Dios, Dios te conoce a ti. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles? ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esta iglesia, hermanos, yo tengo 52 años y yo creo que los 52 años hemos estado aquí. Pero estábamos esclavizados en estos rudimientos. Y a muchos hermanos les ha costado deshacerse de esos rudimientos. Si ya vino la sustancia que es Cristo, hermanos, la persona en la cual todas las señales se anunciaban, ¿por qué se quedan con las señales? ¿Sabe por qué se quedan o prefieren las señales antes que Cristo? Me hice esta pregunta y estaba buscando ahí alguna respuesta que nos ayudara a entenderlo, y con un pastor, una predicación de un pastor, me gustó este ejemplo que hacía. ¿Saben por qué hay personas que prefieren las señales antes que Cristo? Dice, imagínense una novia, hermanos, enamorada. Su novio se acerca hacia ella y la invita a salir. Y ella dice, sí, gracias por invitarme a salir, pero ¿sabes qué? No vayas tú. Tengo una foto tuya. Prefiero quedarme con la foto. ¿Por qué alguien se quedaría con la foto antes que con la persona? Porque esa foto no habla. Porque esa foto no tiene leyes, esa foto no me manda, esa foto no come. Esa foto es como yo me quiero imaginar a la persona, no me pone reglas. Pero Dios no es como nosotros imaginamos. Y nunca le vamos a conocer, hermanos, a menos que abandonemos los tipos, las figuras y las sombras que están en nuestra sucia mente de Cristo, como creemos que es Cristo. Y nos hemos imaginado Cristo. Parece simple, hermanos, pero este es el gran problema de la iglesia local. El gran problema, no conocemos a Cristo. Tendremos aquí toda nuestra vida, yo tengo toda nuestra vida aquí. Y por la gracia de Dios tengo 15 años que conocí a Cristo.
Toda la creación fue creada en Él, hermanos. Todo el universo y tú y yo estamos ahí, en esa creación. Y sabemos que Dios es el todo y que nada hay fuera de Él. Dios, hermano, no está en ninguna parte de la creación. ¿Sabía eso? Dios no está en ninguna parte de la creación. La creación, y eso lo incluye a usted y a mí, estamos en Cristo. Porque Dios tiene el control aún de los impíos, de la naturaleza que gime. Y es muy importante entender, hermanos, a qué nos referimos cuando hablamos de la gloria de Dios o cuando decimos, te doy gloria. ¿Qué estamos diciendo, hermano? ¿Usted sabe qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de Dios en todo lo que Él es. Es la expresión máxima de todos sus atributos. La expresión de sí mismo, hermanos, es su gloria. Usted y yo no podemos darle gloria a Dios. Cuando Cristo se encarnó, en Él habitaba la plenitud de la deidad, como vimos en Colosenses. ¿Y qué vimos en Él, hermanos? La gloria del Padre. Si usted no ve la gloria de Cristo como la gloria del Padre, no conocemos a Cristo. No le vemos, ni aún sus discípulos que caminaron con Él. ¿Se acuerdan de Felipe? Dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, pero ya, dime, muéstranos al Padre. Juan 14, 9. Y vimos la respuesta portentosa de Cristo. Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuánto tiempo tienes que dices conocer al Cristo y a Dios? ¿Le conocemos realmente? Entonces, hermanos, todo lo que está en Dios expresa su gloria eterna. Necesitamos conocer a Dios para expresar la gloria de Dios. Y todo lo creado fue creado para expresar su gloria. Pero un día, el hombre menospreció esa gloria de Dios y buscó su propia gloria, aceptando la propuesta de la serpiente. ¿Qué sucedió, hermanos? Fue destituido de la gloria de Dios. Estábamos en la gloria de Dios, pero por el pecado, hoy usted y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora tengo una pregunta, hermanos, que para mí es interesante, espero estén atentos. Yo sé que ustedes la van a conocer, la respuesta, la correcta respuesta. La eternidad, hermanos, como todos sabemos, ¿o qué es la eternidad? Digo antes de la otra pregunta. ¿Saben que la eternidad es algo que no dura? ¿Saben que la eternidad es algo que no dura mucho? ¿Sí saben eso o no? Hermano, yo no lo sabía. Pero gracias a Dios, por eso le digo, al estudiar nos damos cuenta de todo esto. La eternidad es un presente de Dios, no cambia. Dios hizo el tiempo para el hombre. ¿Se acuerdan cuando creó ahí Génesis, que estuvimos estudiando, Génesis 2, cuando creó el sol, la luna y las estrellas? ¿Para qué era? Para dar el tiempo, las estaciones, el día, la tarde y la noche. La eternidad es un eterno presente, hermano, para el hombre. El hombre para el tiempo para el hombre. Pero Dios no habita en ese tiempo y espacio. Pero Dios gobierna ese tiempo. El tiempo es de Dios.
Él es eterno, hermanos, y para darnos vida eterna nos coloca en Él, en Cristo. Entonces, en la eternidad de Dios, antes de la creación del mundo, por su buena voluntad decide hacer la creación. ¿Y qué pasa? El hombre peca, es destituido de la gloria de Dios, nos da ese pacto de gracia, Génesis 3:15, aparece Cristo, aparece en nuestra vida, en el tiempo de Dios. Y a partir de Cristo, hermanos, aquí está la pregunta que les quiero hacer. A partir de Cristo, ¿nuestra vida mejora? Si usted ha sido nacido de nuevo, a partir de Cristo, ¿su vida mejoró? Hermano, lamento decirle que no. A partir de Cristo no mejora nuestra vida, es un rotundo no. Dios no vino a mejorar nuestra vida. Cristo no mandó a su Hijo a mejorar nuestra vida. Entonces, ¿a qué vino, hermano Moisés Moreno? ¿A qué vino a hacer? ¿Sabe a qué vino? ¿Sabe a qué vino? A matarnos. A matarnos. ¿Dónde nos pone para matarnos? En una cruz, hermanos. Él dice que debemos estar juntamente crucificados con Él para que de nuestra antigua vida no quede nada. ¿Estás muerto y crucificado juntamente con Cristo? Esto quiere decir, hermanos, que la vida en Cristo, después de que hemos sido transformados, que hemos nacido de nuevo, es una cruz. Esta cruz es una frontera donde pasamos, ¿en dónde estamos antes de Cristo? En muerte. Y pasamos a vida, de tinieblas a luz admirable, hermanos. En este lapso tiene que haber una muerte y una resurrección como la hubo en Cristo, para que haya un nuevo comienzo. Si tú no has muerto, tu vida no ha comenzado. ¿Qué hace el Evangelio que vimos el domingo pasado? No mejora a este hombre inútil que ven al frente, que tienen al frente. No lo mejora, hermano. ¿Sabe qué hace Dios con mi vida? La mata, la devuelve al estado original, la devuelve a la gloria de Dios, nos devuelve a Él, nos devuelve al estado original. Y esto es lo que radica la verdadera comprensión del Evangelio. Si en esto no está en tu mente, estás errado, hermano, discúlpame decírtelo. Tienes que morir y estar crucificado juntamente con Cristo. Si usted y yo esperamos que mejore nuestras vidas, no va por ahí. Pregúntese, hermano, y verlo cómo Cristo mejoró la vida de los apóstoles, ¿verdad? Siendo mártires todos ellos. Perdieron todo por ir en pos de Jesús. Ese Jesús que es el bien supremo, la vida suprema, la plenitud de vida, del cual tomamos gracia sobre gracia. Cristo en nosotros. Por Cristo y muriendo en esa cruz, matando el viejo hombre, hermanos, somos vueltos al origen. En el origen está todo. Está Cristo. Es la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. El Padre que no tiene nada que ofrecer, hermanos. El Padre no te va a ofrecer nada que no sea su Hijo. Porque todo nos lo dio en Cristo y eso no se sustituye por cualquier cosa o por otra cosa. Para que estando en Cristo, hermanos, no actuemos como un hombre de este mundo, porque habitamos en el hombre celestial.
Habitamos en Cristo. Pablo dice, hermanos, que no somos de este mundo, ¿verdad? Ustedes viven en el mundo, pero no somos de este mundo. Él dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted y yo somos extranjeros, somos peregrinos, somos embajadores. Esta no es nuestra casa. Nuestra casa está en los cielos. Dios se encarnó, hermano, como un cuerpo como el suyo y el mío, pero no le podíamos ver. Dice la Escritura, ahí en Hebreos 10:19, que nosotros entramos por el velo, el cual es su cuerpo. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí habla el autor de Hebreos que tiene que haber derramamiento de sangre, hermanos, tenía que haber un cuerpo. El versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, su cuerpo. No conocíamos a este Cristo revelado. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice? Ya no le conocemos así. Cuando usted le hablan de Cristo, ¿cuál es su imaginación, hermano? ¿Qué se imagina? Vimos un mensaje de esto, cómo nuestra mente, antes de tener la palabra o la escritura, nuestra mente se crea imágenes. Y casi estoy seguro que se imagina el Cristo de las películas, con el rostro de ese Cristo que nos pone Hollywood. Pero dice, ya no lo conocemos así, y realmente no era como lo muestran las películas. Y esto es bien importante, hermanos, porque esto explica, esto que dice el apóstol Pablo, que a menos que este cuerpo, el cuerpo de Cristo, por medio de la cruz sea despojado del velo, nunca íbamos a ser devueltos a Cristo, a Él. Nunca le íbamos a conocer. Y si usted y yo entendemos este versículo, hermano, podemos entender el siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, y ahí viene un punto importante, nueva criatura es. Si no se ha despojado, y si ya no conoce a ese Cristo según la carne, hermano, no podrá ser una nueva criatura. Pero eso no iba a ocurrir a menos que ahora yo esté juntamente crucificado con Cristo. Para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí y por medio del Espíritu usted y yo le conozcamos y se nos revele el Cristo que fue impartido en vida, hermano. El nuevo hombre en el cual habitamos y Él habita en nosotros. El único medio que Dios proveyó para que Cristo nos sea revelado es una cruz. Es una cruz. Y esto es importante porque nosotros no somos personas queriendo actuar como Cristo. Es Cristo actuando en nosotros, que no es lo mismo. Es lo opuesto. Dios no quiere nada que se le parezca a su Hijo. Dios quiere a su Hijo. Y si usted y yo, hermanos, queremos actuar como Cristo, me tengo que esforzar, tengo que hacer cosas buenas, tengo que dar una apariencia ante los demás. Pero eso no es Cristo. Y tengo que esforzarme. Pero si yo quiero que Cristo actúe en mí, entonces me tengo que morir, tengo que ser crucificado.
mis pensamientos, mis voluntades, mi yo, y que Cristo actúe en mí. Nadie puede actuar como Cristo, hermanos. La carne no puede ser mejorada. El Señor dijo, no voy a contender con el hombre porque el hombre ciertamente es carne. Así que teníamos que ser trasladados de muerte a vida, de tinieblas a la luz, y se nos tenía que proveer por gracia divina una nueva naturaleza, que no es nuestra, es de Él, de Cristo. Y tenemos que habitar en un hombre que es Cristo. La Escritura dice que los dos naturalezas, hermano, estas dos naturalezas, la de Cristo y nuestra naturaleza pasada, cohabitan. Están en nosotros. Usted y yo los tenemos. El hombre viejo, el hombre nuevo. Adán y Cristo. La carne y el espíritu son completamente diferentes, opuestas entre sí, se repelen, en el sentido que no se pueden mezclar, pero coexisten en nuestro interior. Y si usted entiende esto, hermano, va a resolver muchas cosas en su vida espiritual. El hombre fue creado como un ser integral, cuerpo y alma. Pero cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, ¿qué sucedió, hermanos, con el espíritu? Se cortó la comunicación que tenía con Dios. Así que a partir de ese momento el hombre ya no es gobernado por el Espíritu de Dios. Escuche, hermano. Nosotros nacemos sin Cristo y no somos gobernados, nos gobernamos a nosotros mismos, que es la propuesta que nos dio la serpiente. Es la propuesta que dio la serpiente a Adán y Eva. Ahora, ¿qué sucede? Usted hace lo que quiere, hermano, aún dentro de la iglesia. Aún en este momento hace lo que quiere. Hace lo que le gusta, hace lo que le parece justo, hace lo que le parece razonable, pero no puede conocer a Dios de esa manera, no puede conocer la verdad porque estás destituido de la gloria de Dios. Ahora, cuando viene Cristo, hermanos, ¿qué sucede? Su espíritu se une con el nuestro. Cristo está con nosotros, habita en nosotros. Y Cristo siendo vida, hermanos, Él le da vida a nuestro espíritu y volvemos a ser un ser integral, pero con una lucha interna. La carne seduce todo el tiempo al espíritu. El espíritu nos habla de lo que dice Dios a través de su escritura, a través de lo que expresa el Ser Supremo. Pero existe esa lucha. Así que el espíritu le hace carne, o cuando sucede que el espíritu, hermano, le hace caso a la carne, ¿qué sucede? Recuerde que estamos hablando de personas que conocen la palabra de Dios. La carne crece. La carne crece y crece, y a estos hombres o mujeres, el apóstol Pablo los llama inmaduros. Y inmaduros no tiene nada que ver con la edad que tenga la persona. Están en Cristo, pero se expresan como hombres de este mundo. ¿Qué quiere decir, hermano? Yo puedo estar en Cristo y buscar divorciarme de mi esposa. Yo puedo estar en Cristo y decir que todo está bien en mi matrimonio, pero en mi familia está destruida, permitiendo el pecado de mis hijos. Yo puedo estar en Cristo y no congregarme en el día del Señor. Cualquier día yo voy a hacer mi culto y este día para mí es el que yo voy a destinar para alabar al Señor.
critico a mi prójimo, a mi hermano en Cristo. ¿Por qué, hermano? Por la inmadurez. Y esta inmadurez es tan pecaminosa como la incredulidad. Estamos en Cristo, pero no le creemos a Cristo. Entonces el inmaduro empieza a buscar consuelo en sus sentimientos y empieza a decir, no siento el amor, no siento la necesidad de congregarme, no siento que Dios me quiere usar, no me gustó cómo me habló el hermano. Hermanos, ¿importa lo que sientes? Una iglesia madura sabe que lo que menos importa es nuestro sentimiento. Una iglesia madura sabe que lo que más importa es lo que Dios habla de nosotros, lo que Dios dice de esta iglesia, de lo que Dios dice de cada uno en manera personal. Eso es lo que habla de una iglesia madura y de congregantes maduros en Cristo. La ley se creó para la carne, hermanos, porque la carne tenía que ser disciplinada. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley es un velo también. La carne es un velo. Y lo que habla el apóstol Pablo en Efesios 3, del 1 al 4, no lo vamos a leer todo, pero en estos versículos dice el apóstol Pablo que dice, estuve entre ustedes para hablarles del misterio que estuvo oculto de tiempos eternos. El misterio que estuvo oculto de nosotros en tiempos eternos, el misterio de su voluntad, Cristo en nosotros. Si recuerda, Pablo fue arrebatado al tercer cielo y Dios le mostró sus planes. Y Dios en su infinita sabiduría y misericordia y soberana voluntad le puso un aguijón. No te sientas más que los otros, bástate mi gracia. Aunque Pablo dice que oraba y oraba para que le quitara ese aguijón. Hermanos, necesitamos gente en la iglesia que lea, que crea y acepte los planes de Dios. No los que este inútil enfrente de ustedes les está diciendo, que no es mi palabra, es Cristo impartido en vida. Dios le mostró cuál era el propósito por el cual había creado todas las cosas. Ningún ser creado, hermanos, ningún ser creado jamás, hasta en ese momento que el apóstol Pablo, Dios lo llevó al tercer cielo, supo el motivo por el cual Dios había creado todas las cosas. Y Pablo se define a sí mismo por el poder del Espíritu diciendo, yo fui escogido como el apóstol para revelar el misterio de su voluntad. Cristo en nosotros, esperanza en gloria. ¿Por qué esperanza en gloria, hermanos? Porque Cristo es la única manera de ser devuelto a la gloria de la cual fuimos destituidos en Adán. Si usted no está en Cristo, no tiene otra alternativa para ir a la gloria de Dios, para conocer su gloria. Pablo, hermanos, pudo a través de las Escrituras y por el poder del Espíritu Santo conocer al Cristo revelado. O sea que yo, por más que lea las Escrituras, hermano, y eso es una confesión que les hago, por más que le lea las Escrituras, si el mismo Espíritu que obró en Pablo no opera en mí, jamás voy a ver al Cristo revelado. Si lees las Escrituras y no te he revelado el Cristo, pídele a Dios que derrame de tu espíritu, humíllate ante Dios. Toda la Escritura habla del propósito eterno que es formar familias, hermanos, hijos, de los cuales Cristo es el primero. Y le concedió una naturaleza en donde está la vida de Dios.
y en donde esa vida expresa padres, expresa hijos, expresa familia. La iglesia prefiere esclavizarse, hermano. Quieren que le digan lo que tienen que hacer. Pero Pablo, ¿qué les dice? Lo leímos. Se quieren volver a esclavizar. En rudimentos, en obras, en tradiciones. Quieren volver a convertir la gracia en ley. Mire, Colosenses 2 que acabamos de leer, del 1 al 3. Mire lo que dice esto. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí están escondidos en Cristo. Vámonos al verso 16, hermano. Por tanto, nadie os juzgue en comida. Nadie os juzgue en bebida. Cómo nos gusta juzgar a nuestros hermanos en esto. O en cuanto a días de fiesta. Hermanos, beba, coma, diviértase. Si tiene a Cristo en su corazón. Si Cristo mora en su corazón. Luna nueva o días de reposo. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, hermanos, esa era la sombra de Cristo, pero Cristo ya vino. Cristo ya vino, hermano. ¿Qué pasa con nosotros, los hijos de Dios? ¿Qué pasa, hermanos, si yo les digo, vamos a cambiar el domingo por el sábado? Moisés, un día de reposo, ¿no? Pero este sábado, este día de reposo que dio Moisés al pueblo de Israel, hermano, era una sombra del verdadero reposo. Les dio un día, pero nunca tuvieron reposo. Estos judíos errantes los trajo por 40 años en el desierto, hermanos, hasta que vino Cristo. Murió y resucitó. Y Cristo dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Por qué nos vamos a quedar con un día cuando tenemos el reposo, hermanos? Cristo. Ahora no estoy diciendo que no nos reunamos, este es un mandamiento del Señor. Todo lo que el hombre pueda inventar en este día, hermano, va en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros no nos guiamos por eso. Entonces, si usted no viene por cualquier otra cosa que no sea justificable ante el Señor, pues está pecando ante el Señor. ¿Quieren volver a esclavizarse? ¿Prefieren el día? ¿Prefieren la foto? ¿Prefieren la señal? Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Sabe qué es un rudimento? Es lo básico. ¿Por qué volveríamos a los rudimentos, a lo básico, hermanos, cuando ya la vida fue manifestada en Cristo? Hay un ejemplo muy claro, hermanos, espero que usted lo pueda distinguir. Pedro. ¿Qué diferencia, hermanos, ve de Pedro, aquel Pedro que predicó en el Pentecostés, donde fueron convertidos y llenos del Espíritu Santo, más de 3,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños?
¿qué diferencia tiene al Pedro que le cortó la oreja al guardia romano? Al que le dijo que nunca le iba a negar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es que el Espíritu de Dios estaba en él, estaba en Cristo manifestando una vida que ya no era de Pedro, que ya no era Pedro, era Cristo en Pedro. ¿Por qué los discípulos y la gente no entendían lo que Jesús hablaba, hermanos? Porque Jesús era un hombre celestial y la gente no tenía esa mente. Tenía su mente natural. Y la mente natural, hermanos, no ve, no oye, no percibe las cosas del Espíritu. Pero ahora se nos concedió la naturaleza que expresa, hermanos, que vive, que entiende, que oye y percibe todas las cosas del Espíritu. ¿Y qué es eso que escucha y percibe, hermanos? Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han estado en su corazón del hombre. El misterio oculto, Cristo revelado en nosotros, una vida que se expresa y una vida que da fruto. Sigue el verso 20. ¿Por qué actúan como si viviesen en el mundo? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué viven como si viviesen en el mundo y se someten a preceptos como... Ay, hermanos, me duele decirlo, pero no toques eso. No muevas esto de aquí, no muevas esto allá. Esto sí haz, aquello no hagas. Maneja esto, no manejes aquello. No gustes, no comas, no bebas. ¿Por qué se manejan con preceptos de hombre en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que se destruyen con el uso, dice el apóstol Pablo, hermano. Son naturales, son terrenales, son pasajeras. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario o en la religión humana, hermano. ¿No es cierto? Y uno ve a esos hermanos, hermanas que dicen, ¿cómo sirve mucho? Está muy atento siempre, es muy amable. Es más, hasta predica y toca la guitarra. ¿No vemos eso? Y uno lo ve con cierta reputación, hermano. Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No quiere decir que no debemos trabajar en la iglesia. Pero ¿para qué lo estás haciendo? ¿Cuál es su intención de hacer eso? ¿Realmente es glorificar a Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué hace con el hombre interior esa persona? Lo maquilla, lo viste, lo hace ver bien, hermanos, pero no lo mata. No mata la carne y esa es una tragedia, hermano. Créame, es una tragedia. La sombra de lo que había de venir es este Cristo. Es lo que nos tiene que ser revelado, hermanos. Es el punto crucial por el cual Dios nos tiene aquí. Es importante que tú y yo comprendamos, hermanos. Escúchame bien. Si no está poniendo atención, es importante esto. Es importante que comprendas que tu enemigo no está afuera. El enemigo de ustedes no es este que está enfrente de ustedes. O el que está a un lado. O todo lo que está fuera de ti, hermano. Eso no es tu enemigo. Es importante que no te confundas del enemigo. ¿Sabe quién es el enemigo? Vamos a Mateo 3, versículo 10. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Es muy interesante esto que dice Jesucristo. Y es justo, hermano. Dios es justo. Porque, hermanos, ¿qué esperamos cuando venimos a Dios, cuando venimos a la iglesia? ¿Que haya bendición? ¿Que mejore tu vida?
¿Qué dice Mateo? Dios agarra un hacha. Este Dios de amor que muchos dicen, yo me quiero con el Dios de amor. Pues este Dios de amor, hermanos, agarra un hacha y dice, de tu antigua naturaleza no tiene que quedar nada. Y dice, por tanto, todo árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado al fuego. Este fuego, hermanos, no es alentador para el hombre natural. Más bien suena como un juicio de un Dios malo. No, a este Dios yo no lo conozco. No, porque como hablamos en el inicio, nos imaginamos y queremos hacer a Dios a nuestro pensamiento. Este es un Dios malo. Juan el Bautista, ahí mismo en Mateo 3, versículo 11, fíjense lo que dijo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo. Los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Qué es el fuego, hermano? La misión del Espíritu Santo es moldearnos a la imagen de Cristo. Y todo lo que produce el Espíritu Santo es para santificación, para nuestro bien, para revelar a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Con fuego. ¿Y a quién quema? Oh, Espíritu Santo, quema a mi prójimo, quema a ese que está allá enfrente predicando. ¿A quién quema, hermanos? A mí. ¿Quién es cortado? Soy yo cortado. Mi enemigo es mi interior, soy yo mismo. Mi enemigo, mi corazón perverso. Ese es mi enemigo. Espero explicarme, hermano. Mi enemigo está dentro de mí. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un hermano, escuchamos que habla algo que no es completamente justo o es injusto, o que a mi parecer no está bien? Y apunto a ese hermano y digo, ese es mi enemigo. Ese enemigo que Dios nos dijo que amemos. Cristo dijo que amemos a nuestros enemigos. ¿Dónde está mi enemigo, hermanos? ¿Cómo opera el fuego de Dios? Cristo dijo, si alguien tiene que morir, ese soy yo. Tú no tienes que hacer nada. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida y la justicia de Dios, donde dice que el inocente muere por el culpable, que el justo muere por los injustos. Y si esto no ocurre, hermanos, no hay obra de Dios. Vamos a ser hipócritas, o somos hipócritas, y hacemos obras muertas, pero no vamos a ver a Cristo, no va a habitar Cristo en nosotros, no lo vamos a ver. Y ese es un velo. La ley que habla que el culpable paga, pero no es así. Cristo es el que paga, hermano. Cristo el inocente pagó por tu pecado y mi pecado. Para que ocurra algo legal, hermano, tiene que haber una ley. O sea, la ley todavía está vigente, esa no se va a terminar. De hecho, con la ley vamos a ser juzgados. Dios no le va a inventar otra ley que la que está ahí en los 10 mandamientos. Cuando usted muera o cuando Cristo venga, nos va a juzgar con esos 10 leyes que nos dio. Esos 10 mandamientos. Hasta en eso es justo Dios. Para que ocurra algo legal tiene que haber una ley. Y si hacemos cumplir una ley, hermano, lo cual es un velo, lo único que logramos es legalismo. Legalismo entre nosotros, hermano. Y nos podemos ver muy bien entre nosotros, pero no hay vida entre nosotros. No la hay a menos que amemos, que Cristo esté en nosotros, que nos humillemos, que nos arrodillemos y que reconozcamos nuestra condición, hermanos. Y usted va a amar
al que no le tenía amor, al que no amaba. Que perdonamos a quien no merece ser perdonado. Porque es lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo, por lo que Cristo habita en nosotros, hermanos. Esto así lo hace. Y si esto no pasa, vemos todo a través de un velo. Hipocresía. Hermanos, Dios nos libre, porque todo lo que Él hace en nuestra vida es para que Él sea visto. Él sea visto para que Él gobierne y su gloria en nosotros sea vista. Si tú conoces tu condición, que yo sé que la conoces, y también la conoce Dios, ora a Dios, pídele perdón a Dios, humíllate ante Dios, y Él te va a perdonar. Está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por los suyos. ¿Cómo sabes que eres de Dios? Si el Espíritu de Dios, como lo dije al inicio, toca tu corazón, con la palabra escrita, con Cristo a través de su Escritura, Dios te está hablando. Espero, hermanos, en Jesucristo, y que tenga misericordia de mí, de mi familia, de mis hijos pequeños, y que no se aparten de su palabra. Vamos a orar. Señor, alabado seas. Ten misericordia de nosotros. Y por medio de tu Escritura, Padre, y por el poder de tu Espíritu Santo, nos moldee y nos revele el propósito eterno de Dios, que es Cristo. Que tu gloria sea manifestada en nuestra vida y que toda la tierra y este lugar, tu iglesia príncipe de paz, sea llena del conocimiento de Cristo. Para vivir en esa plenitud de vida, para expresar a tu Hijo que revela tu carácter, tu persona. Te agradecemos porque esta gracia nos fue concedida solamente por infinita misericordia. Sé con las personas que aún no te conocen, Señor. Que Cristo y el Espíritu Santo obren en salvación de su alma. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.